Queríamos comenzar de una manera distinta esta semana, este domingo, inicio de semana, recuerden, nosotros no lo consideramos el final, sino que el inicio de la semana con el Señor. Y es un poco como lo hacían las congregaciones, la iglesia al inicio de la iglesia, ¿no? Se reunían en casas, compartían, bueno, lo que hacíamos cuando podíamos reunirnos. Y hoy lo que les quiero compartir tiene un poco que ver con eso, con recuperar algo del sentido de esa iglesia primitiva. Vamos a ir a la presentación que tengo preparada para hoy. Ahí estamos. Bueno, hay indudablemente el texto fundamental para todo cristiano es la Biblia, la Escritura, la palabra revelada por el Señor a hombres común y corrientes que Él eligió presentarse, mostrarse, revelarse y a través de ellos revelarse a quienes estuvieron dispuestos a creer, a ejercer el don espiritual de la fe que proviene de Dios, ¿no? Y eso es lo que contiene la Escritura, la Biblia. Pero también hay otros textos que son verídicos, están validados y debiéramos a veces también quizás recurrir a ellos para conocer en particular lo que es el modo en que la primera iglesia vivió la fe. Y hoy les quiero hablar de un texto que se llama la Didaché, de ese término griego, viene una palabra que los profesores usamos mucho, que es la didáctica, ¿no? Y creo que en el lenguaje general también se usa, ¿no? Cuando decimos que alguien es claro, que alguien hace entendible las cosas, que de algún modo nos motiva a conocerlas, decimos que es didáctico. ¿Mm? Pero en realidad la didaché o didaché tiene que ver con la enseñanza. ¿Mm? Y la buena enseñanza debe ser didáctica, debe ser clara, debe ser motivadora, ¿no? Ahora, este nombre se le asignó a un texto que resume las doctrinas o las enseñanzas de los apóstoles. ¿Qué es la Didaché? Bueno, ahí vemos algunos puntos. La Didaché no es un texto revelado, como lo son los que contiene el canon bíblico, todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, pero es un texto antiguo, como dice el punto 2 allí, es un texto del siglo I, entre el 70 y el 80, algunos datan incluso alrededor del 97, todavía están los apóstoles vivos. Recordemos que el último apóstol en morir es el apóstol Juan, alrededor del 90 después de Cristo. Por lo tanto, hay aún un apóstol vivo, es un texto que comparte el siglo de Cristo, el siglo I, y el siglo de vida de los apóstoles. Por lo tanto, es un texto que se sitúa en el inicio de la iglesia. Sin embargo, no tenemos versiones tan antiguas. Vamos a verlo más adelante. Los llamados padres apostólicos de la iglesia, y esto no tiene que ver con un término católico, de la iglesia católica romana, la iglesia papal, sino que tiene que ver con un apelativo que se le asigna a los que habrían sido los primeros obispos, una generación que recibe las enseñanzas de los apóstoles después de que los apóstoles ya no están. Estamos hablando del siglo II, siglo III. Por ejemplo, Orígenes del siglo II, Atanasio del siglo III y Eusebio del siglo III citan la Didaché. Y entonces la validan como un texto que realmente la iglesia en sus inicios, los 3 primeros siglos de esta era, del año 1000 en ese caso, hoy día ya estamos iniciando la tercera era, el tercer milenio, reconocían en la Didaché un texto válido, un texto real, verdadero. Lo que recoge la Didaché son costumbres y doctrinas de esa iglesia del siglo I después de Cristo. Fue recién en el año 1883 que un sacerdote ortodoxo de la iglesia cristiana ortodoxa, Filoteos Brienios,
encuentra un manuscrito que es el manuscrito más antiguo que recoge el texto de la Didaché. De hecho, ese manuscrito data del año 1056. Fue descubierto en el 1883, pero el manuscrito es del 1056. Hay varias otras copias de la Didaché en otros idiomas porque se extendió por un territorio amplio de lo que fue la expansión de la iglesia primitiva. Si ustedes recuerdan los viajes del apóstol Pablo, recorre África, recorre el Asia y llega hasta Roma. Bueno, eso hoy día son distintas naciones, distintos idiomas. Una de las copias más antiguas que existe de la Didaché es del siglo V. O sea, vamos 500 años más atrás, inclusive aquí, ¿no? Y esa copia está en copto, ¿no? En idioma copto. El manuscrito del 1056 está en latín, del año, como digo, 1056, plena Edad Media. Estos son los textos con los que contamos, pero no olvidemos, el texto habría sido escrito en el siglo I, entre los años 70 y 90, y ya hay antes del 500 incluso citas, referencias a ese texto en 3 autores reconocidos, de los cuales sí tenemos obras antiguas originales, como son Orígenes, Atanasio y Eusebio. Entonces, he querido decir todo esto para que entendamos que estamos hablando de un texto verdadero. Hay muchos textos de los que se habla, si buscamos sobre textos bíblicos que no están en el canon de la Biblia, en Internet, en Google o en YouTube, vamos a encontrar muchos textos que no tienen esta solidez, este fundamento como el de la Didaché. No lo podemos poner al mismo nivel del texto bíblico, pero sí es muy verídico y es muy relevante en términos que da cuenta de cómo los hombres y mujeres desde el siglo I vivieron la convicción de la fe cristiana. ¿Cuál es la estructura de la Didaché? Tiene 2 partes. La primera parte contiene lo que podríamos llamar un tratado moral. También es conocida como los 2 caminos. O sea, es una referencia del modo de vida de un cristiano, de cómo debiera vivir un cristiano, y es más conocida, como les digo, como los 2 caminos. Ya vamos a profundizar eso. Y la segunda parte, lo que contiene esencialmente son prácticas e instrucciones de la vida y gobierno de la iglesia, sacramentos y otras cosas. Entonces, tenemos 2 aspectos contenidos en la Didaché. Uno, algunas orientaciones de cómo vivir la vida cristiana, y 2, sobre el funcionamiento de la iglesia como institución, pero como institución en este caso surgida de la voluntad de Dios, ¿no? Como cuerpo de Cristo, como manifestación de la obra de Cristo y la voluntad del Padre en el mundo. A través de la iglesia se manifiesta esa presencia de Dios, esa voluntad de Dios, el plan de Dios se manifiesta por la obra del Espíritu Santo, no es por el trabajo del hombre, aunque se requiere el trabajo del hombre para que sea manifestada, sea visible, pero es por la acción del Espíritu Santo que la iglesia surge y se desarrolla. Recuerden que Cristo, antes de partir, en esos 40 días luego de la resurrección, le dice a los apóstoles que vayan a Jerusalén y esperen hasta que venga el Espíritu Santo. Él ya los ha discipulado, Él ya les ha enseñado, Él ya les entregó los principios, estuvo con ellos, los acompañó, forjó una amistad con ellos. Le entregó todo lo esencial para que puedan cumplir su función. Pero la iglesia no surge, no se establece mientras no es enviado el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que le da forma, el que le da sustento, el que explica que la iglesia a través de los siglos, a pesar de los errores de la propia iglesia en términos humanos y de los contextos históricos muchas veces adversos a lo que nosotros conocemos como la verdadera iglesia, porque hay muchas iglesias que se denominan cristianas o pretenden asimilarse a la idea de ser cristianos. Hoy día hasta los testigos de Jehová hablan de Cristo de una forma renovada inclusive, pero esto es engañoso. Nos tenemos que reconocer cuál es la verdadera iglesia. Y por eso digo que también los tiempos han sido adversos,
Pero a pesar de todo eso, de la debilidad humana, de los errores humanos en la iglesia y de los contextos adversos durante toda la historia hasta hoy mismo, es el Espíritu Santo el que ha permitido que la iglesia se mantenga firme y sólida en su esencia y en su expresión en el mundo. La Didache, el texto, contiene 16 puntos, 6 de los cuales, los 6 primeros, corresponden a este tratado moral de los dos caminos. Los restantes 10 puntos se refieren a la vida de la iglesia. Yo no voy a desarrollar todos los puntos, quiero referirme a algunas cosas que me parecieron importantes de abordar el día de hoy. Me voy a detener fundamentalmente en los dos caminos. Y como les decía, de los 6 puntos no los voy a abordar todos, voy a abordar solo 3. Los dos caminos aquí voy a referir cuáles son, para que conozcan cuáles son esos 6 puntos. El primer punto es los dos caminos, el segundo mandamiento, el tercero, lo que hay que evitar y lo que hay que cultivar. El cuarto, los deberes del creyente. El quinto, el camino de la muerte. Y el sexto, rectitud e idolatría. Yo me voy a referir a los dos caminos, el segundo mandamiento y el camino de la muerte. Este ya es el texto de la Didache. Es cuando citamos los versículos de la Biblia. Aquí estoy citando el texto mismo de ese escrito del siglo I, que es una recopilación de las enseñanzas de los apóstoles. O sea, habría sido lo que se recurría como texto para enseñar como básico junto con la escritura en la iglesia primitiva. Esta es como una síntesis sencilla. Podríamos decir que es lo que hoy día conocemos en las iglesias como la declaración de fe, los principios de fe. Lo primero que indica es que hay dos caminos, uno de la vida y uno de la muerte. Y hay una gran diferencia entre los dos caminos. No sé si a ustedes esto les trae algo a memoria, si viene algún versículo a su mente, algo que hayan leído, algo que hayan oído a lo largo de este tiempo que hemos caminado juntos. Interesante, ¿no? Porque aquí se habla de dos caminos, porque hay que recordar que hasta que se fundaron las primeras iglesias, y primero en una y luego se fue expandiendo hacia otras, el nombre con que se conocía a los cristianos no era cristianos, sino que era los del camino, los del camino, los seguidores de un camino en particular. Pero aquí a los del camino se les advierte que hay dos caminos y que uno es de vida y otro es de muerte. Y se acentúa entonces esta gran diferencia que hay entre ambos. La Didache no cita versículos, para eso está la Biblia, pero nosotros podemos reconocer que hay un fundamento bíblico en esto. Por eso también se le reconoce, no solo porque haya textos, como el del 1050 o el del siglo V, sino que, o por las menciones en los padres de la iglesia, en los padres apostólicos, sino que también porque reconocemos el fundamento bíblico en el texto mismo. Ya lo vamos a ver. Yo voy a citar algunos versículos para que podamos hacer explícito ese fundamento en lo que nos está indicando este texto fundamental de la enseñanza de los apóstoles. Pero yo quiero, antes de seguir avanzando, que meditemos en lo siguiente. En nuestra vida, constantemente hay dos caminos delante de nosotros. Esto tiene que ver con la voluntad que Dios puso en nuestra alma. Recuerden, nuestra alma está compuesta por pensamientos, emociones y voluntad. Los pensamientos y las emociones en cualquier formulación, sea los pensamientos que generan emociones o las emociones que alimentan pensamientos, van a dar forma a actos, decisiones, o sea, van a movilizar a la voluntad. Fuimos hechos libres para decidir qué hacer. Así quiso hacernos Dios, unas criaturas libres. Y la vida consiste en
tomar decisiones. Decisiones cotidianas, sencillas, que tienen pequeños impactos. Me levanto, no me levanto, digo en la mañana, cuando llega la hora de levantarse. Es que está frío y ahí estoy jugando con la alarma del reloj, la oigo, la paro, le doy 5 minutos más. Negocio una pequeña decisión. En un día cotidiano puede ser una pequeña decisión. En un día importante puede ser una gran decisión, retrasarse. Hay decisiones medianas, hay tremendas decisiones. Decisiones que implican a veces incluso lo que nos dice este texto, la vida o la muerte. Bueno, creo que todos tenemos claro que la mayor decisión, la más importante que hemos tomado en nuestra vida y que todos ya tomamos fue decidir creer en Cristo y darle un lugar en nuestra vida. Reconocer que murió por nuestros pecados, porque somos pecadores, y al morir por nuestros pecados nos dio camino al perdón, sin que nosotros tengamos nada más que hacer que creer en Él verdaderamente. Y al darnos el perdón de los pecados, nos permite volver a tener una relación con Dios. Nos coloca en una nueva posición, nos hace sentar en lugares celestiales y nos libra de la consecuencia del pecado, que es la muerte, dándonos acceso a la vida eterna. Creo que no hay una decisión más importante, no hubo, no hay, ni habrá una decisión más importante que esta en nuestra vida. Pero la vida está hecha de decisiones, por lo tanto, comienza la vida G con un aspecto fundamental de la vida de toda persona, pero en el caso del creyente con una guía en particular. Nuestras decisiones cada día tienen algo que ver en menor o en mayor medida con esto de los dos caminos. ¿Qué versículos podemos reconocer que dan fundamento a esta primera máxima, por decirlo así, el primer punto de la didaqué de los apóstoles? Ya lo encontramos en Deuteronomio 11, capítulo 11, versículo 26. Allí dice, he aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición, la vida y la muerte. El camino de la vida y el camino de la muerte están contenidos en esta libertad de elegir. Si yo elijo seguir el consejo de Dios, seré bendecido. Y si decido no seguir el consejo de Dios, no necesariamente tengo que entender que soy maldito por Dios, sino que la decisión me maldice a mí mismo. Cuando decido ir por el camino de la desobediencia, del desconocimiento de Dios, que es el camino que siguieron Adán y Eva, y el que siguieron todos los que bueno, Adán y Eva se arrepintieron, pero tuvieron que vivir las consecuencias de su decisión, y a lo largo de la historia, algunos han decidido creer en Dios, aún así han cometido errores y han tenido que vivir las consecuencias de sus errores, pero la bendición llega cuando reconocemos, a pesar de nuestros errores, a Dios. ¿Cuándo nos llega la maldición? Cuando sacamos a Dios de nuestra vida. Allí las consecuencias son de maldición. Pero esa es nuestra decisión. Por eso Dios nos dice claramente, yo pongo hoy delante de ti la bendición o la maldición. No es que Él nos maldiga o nos bendiga. Él quiere bendecirnos, Él partió bendiciéndonos. Pero el hombre, en su capacidad de decidir, ya con Adán y Eva decidieron desobedecer y seguir su propio camino. También lo encontramos en Jeremías 21, versículo 8. Allí dice, y a este pueblo dirás, Jeremías, dirás a este pueblo, el pueblo elegido de Dios, el que Él va a restaurar al final de los tiempos, a pesar de su propia decisión actual como pueblo siguen esperando al Mesías, siguen siendo judaicos y no cristianos. Le dirás, Jeremías, a este pueblo, así ha dicho Jehová, he aquí pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Esto es casi literal el punto 1 de la didaqué, ¿no? Dios le dice a Israel, pongo delante de ti un camino de vida y un camino de muerte. Elige, tú eres libre para elegir qué camino quieres seguir.
Pero también en el Nuevo Testamento encontramos este mismo principio de la libertad humana y de las consecuencias de seguir un camino, el de creer en Dios y al creerle, conocerle y darnos cuenta de que la verdad y el bien provienen de Él, la fidelidad proviene de Él, el amor proviene de Él, muchas cosas provienen de Él y es bueno que las sigamos, por lo tanto que andemos en su voluntad, que nuestra voluntad coincida con su voluntad. Pero podemos decidir hacer nuestra voluntad. En pequeñas cosas quizás eso no va a tener grandes consecuencias, pero en grandes cosas ese es el camino de muerte. Mateo 7, versículo 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Cuando dice ancha es la puerta y espacioso el camino, ya nos habla que hay una puerta ancha que nos lleva a un camino que parece que es ancho, que es amplio, ¿no? El camino de la libertad humana, como la vivimos hoy. Haz lo que quieras, según lo que sientas y lo que creas. Mientras no le hagas mal a otro, está bien. Dios nos dice no. La libertad no es eso. La libertad es conocer quién nos creó, para qué nos creó y andar en sus caminos, pero por decisión propia. Por eso es libertad. Eso no deja de que la vida sea creativa, sea diversa, porque andar en la voluntad de Dios no es monótono, no nos hace a todos iguales, porque somos distintos y la podemos vivir bajo los mismos principios, pero de manera diversa, pero no con la confusa manera de presentarnos la libertad que tiene el mundo hoy. Una libertad que surge de los deseos y de los pensamientos del hombre, y no de los deseos y los pensamientos de Dios. Por eso esa puerta es ancha, porque engañosamente es ancha, es amplia. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene, nos dice el apóstol Pablo. Ese camino lleva a perdición. Y tristemente muchos son los que siguen ese camino. Pocos son, por eso la puerta es estrecha, los que siguen el camino de la voluntad de Dios, porque significa sujetarnos, porque significa que sabiendo que podemos hacer lo que queramos, no todo lo que queramos nos conviene ni nos hace bien. Y no somos muchas veces capaces nosotros mismos de saber qué es lo que nos conviene y qué es lo que nos va a hacer bien. No sé, a mí por lo menos, no sé si a ti, no siempre me es fácil tomar una decisión. Y si lo hago en mis fuerzas, a veces se demora en el tiempo poder tomarla y cuando la tomo no estoy seguro tampoco. Y entonces soy dubitativo y tomo la decisión y después me da vueltas en la cabeza y en el corazón y se me hace pesado perseverar en la decisión que tomé. La escritura nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Es difícil sostenerse en un sí o en un no con convicción cuando lo hacemos desde nuestras fuerzas y capacidades. Por eso es importante que nuestras decisiones sean tomadas en el Señor y con el Señor. Para eso necesitamos conocerlo y necesitamos experimentarlo. Lo segundo que nos dice el texto de los dos caminos y la enseñanza moral que nos presenta es que el camino de la vida, pues, es este. Y por eso está ahí el punto 2 del segundo mandamiento. Primero amarás a Dios que te hizo, a tu prójimo como a ti mismo, y todas las cosas que no quieras que te hagan a ti, no las hagas a otro. Recuerden, estos 6 primeros puntos de la DDG son una orientación moral, o sea, una guía de conducta del cristiano, del seguidor de Cristo. Cuando hemos decidido de estos dos caminos, seguir el camino de la bendición, el camino de la vida, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, amar a Dios, quien nos hizo, nos conoce y nos hizo con un propósito. Pero luego de eso debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Creo que no es necesario decirlo, aquí claramente también hay un trasfondo bíblico. Hay más de un versículo en el cual se nos enseña que el resumen de toda la ley en palabras de Jesús es este: amarás al Señor tu Dios
por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y se nos amplía en la Didaché con un aspecto fundamental. Todo lo que tú quieras que te hagan a ti, ¿m? Todo lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a otro. De algún modo, cuando se nos dice que todo lo podemos hacer mientras no afectemos a otro, hay un pálido reflejo en esa mentira de Satanás, en el libertinaje del mundo de hoy, en la confusión de la libertad del mundo de hoy determinada por el yo. ¿Eh? Hay un cierto remoto aire a este principio bíblico de que lo que no quieras que nos hagan lo que no queramos que nos hagan los demás, no se los hagamos a ellos. Pero cuando lo vivimos desde la cultura actual, desde el entendimiento humano, eso es confuso y finalmente se enreda y se vuelve mentira. En cambio, cuando lo vivimos desde los principios de Dios, desde la completitud de los principios de Dios, esto es poderoso y verdadero. Agrega este camino de la vida, en los dos caminos de la Didaché, que la doctrina de estas palabras es esta: bendice a los que te maldicen y ora por tus enemigos y ayuna por los que te persiguen. Porque ¿qué recompensa hay si amas a los que te aman? ¿No hacen lo mismo los gentiles? Pero amad a los que os aborrecen y no tendréis un enemigo. Luego de decirnos que debemos amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos y que no le hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros, nos lleva más allá la Didaché y nos dice de que debemos bendecir a los que nos maldicen, orar por nuestros enemigos, amar a nuestros enemigos. Y nos explica por qué. Nos dice que qué recompensa tiene amar a los que nos aman. Es normal, es natural, es fácil. Todos podrían hacer eso, pero de nosotros se espera un estándar mayor. No lo podemos hacer sin el Espíritu Santo. No lo podemos hacer sin el ejemplo de Cristo. No lo podemos hacer en nuestras fuerzas, en nuestros deseos y en nuestro entendimiento. Necesitamos al Espíritu Santo, necesitamos el ejemplo de Cristo, necesitamos conocer el plan de nuestro Padre para nuestra vida. Y tenemos tres armas para ello, tres herramientas: la palabra, la oración y la alabanza. Si crecemos en este carácter, en esta recomendación moral de modo de vida, nos dice aquí que no tendremos finalmente en realidad ningún enemigo. Incluso aunque alguien nos aborrezca, ya no será nuestro enemigo. Nuestro modo de vivir la vida será como si no tuviéramos enemigos, porque espiritualmente ya no los tendremos. No serán amenaza para nosotros si caminamos ese camino, la senda del Señor, las sendas antiguas, como dicen los antiguos profetas del Antiguo Testamento, las sendas que Dios nos trazó desde el principio. ¿Qué versículos fundamentan estos puntos de la Didaché? Bueno, creo que ustedes ya los reconocen, pero los vamos a recordar. En Lucas 10, versículo 27, está en un versículo el resumen de la ley. Aquel, respondiendo, aquel es Cristo, dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. En el Evangelio de Marcos está en dos versículos, en el capítulo 12, 30 y 31, lo mismo que en Lucas está en uno. Y en el Evangelio de Mateo está en 4 versículos, en el capítulo 22, versículos 36 al 40. El mismo principio en estos 3 evangelios. Entonces, vemos que sí tiene un fundamento bíblico, revelado por Dios, esta enseñanza de los apóstoles. Y la segunda parte, eso de que no hagas a tu prójimo lo que no quieres que te hagan a ti, bueno, eso lo encontramos en Mateo 7, versículo 12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aquí está planteado en términos positivos. Haz a los demás lo que tú quieres que hagan contigo.
en la didaje está planteado como una prevención. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. ¿Qué otro fundamento bíblico tiene lo que acabamos de leer? Podemos encontrar en Mateo 5, versículos 44 a 47 lo siguiente. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si os saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Cuando se nos llama a crecer a un nivel superior, a un estándar de vida superior, a una conducta más santa, a una conducta mejor, que la verdad es que no solo nos va a hacer bien a nosotros, porque va a hacernos tener un mejor carácter y tener relaciones más sanas, relaciones más nutritivas, las más cercanas, ¿no? No es suficiente con decir tengo una buena relación con Dios, si mi relación con mi pareja, con mis hijos, en mi hogar, con mi familia, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, tíos, mis amigos, mis compañeros de trabajo, no es buena. ¿Qué testimonio estaré dando de lo que es la vida cristiana? Recuerden, esta primera parte de la didaje son recomendaciones para la conducta, el modo de comportarnos con los demás. Dios ya nos salvó, ya nos perdonó, nos dio la salvación, nos redimió, nos volvió a una relación con Él, pero quiere que manifestemos, eso es la iglesia, que manifestemos a Dios y al carácter de Cristo en el mundo, para que otros crean que existe y quieran ir a tener una relación con Él, a conocerle también. Por eso somos llamados a levantar nuestro estándar de conducta, no como nos dice el mundo, ojo por ojo, diente por diente, una relación contractual en la cual damos lo que recibimos y no más, o devolvemos lo que nos han hecho, rencor, falta de perdón, venganza, rebeldía, todo lo que encontramos hoy día en la sociedad, lo hemos visto de manera evidente y muy dura y violenta en nuestro país a partir de octubre del año 2019. Está aplacado en la ciudad, en el ambiente público, producto de la pandemia, pero si entramos a las relaciones entre personas en el ámbito de las redes sociales, vamos a ver que esto sigue igual de mal como se veía antes que estallara en las ciudades y en las calles. El mundo está enfermo. La sociedad chilena también no está exenta de eso. La iglesia está llamada a mostrar otro estándar, otra conducta. Y no es justificación no hacerlo por cómo está el mundo. El mundo ya estaba así en el siglo I. Quizás con unas formas, una vestimenta, unos condimentos, por decirlo de algún modo, un color, un sabor distinto, pero en esencia el mundo ya estaba mal. Estas cosas ya se advirtieron por parte de los apóstoles, ya las vivieron los cristianos de la iglesia del siglo I. Por lo tanto, por eso es importante conocer este texto que nos muestra cuáles eran los consejos, cuáles eran las orientaciones que daba la iglesia a quienes se hacían parte de ella como cuerpo. Entonces se nos dice, haz más de lo que hacen los demás, ¿eh? Porque Dios el Padre manifiesta su gracia contigo que has recibido a Cristo. Él ya te ha puesto en una posición distinta y quiere que otros también lleguen a eso, pero mientras lo hacen, Él manifiesta su misericordia. Recuerden, prometió a Noé, nunca más destruiré el mundo. Y la señal de mi pacto es esa señal que hoy día ha sido tergiversada por el movimiento
LGBTI, el arco iris, no es la señal de la diversidad, es la señal de la fidelidad de Dios, que no nos va a destruir, que quiere que todos vengan a salvación y que abrió un camino difícil. No fue como lo esperaba Israel. El rey redentor, el Mesías, murió humillado en una cruz, pero venció. Es difícil comprender cómo venció si no conocemos y si no creemos que venció en la cruz. Sorprendió a Satanás, que creyó que había triunfado al fin. Venció a la muerte, venció a las potestades, principados y a Satanás mismo. Y ahora solo resta que concluya la tarea cuando venga por segunda vez. No hagamos lo que hacen los demás. Se espera de nosotros una conducta superior. Y el Espíritu Santo nos capacita para ellos. ¿Y dónde lo ejercitamos primero? En las relaciones de pareja, en las relaciones en la familia, en las relaciones en la familia de la fe, que es la iglesia, donde debemos aprender, porque nos vamos a equivocar, a perdonarnos, a confesar nuestros pecados, a pedir perdón y perdonar, porque ese es el estándar de vida al que somos llamados. No a guardar rencor, no a engendrar rabia, ira, remordimiento, raíces de amargura, sino que a vivir una vida plena y abundante. Por eso este mensaje de cada día tenemos la oportunidad de decidir si tomar un camino o el otro. Cada día Dios nos bendice. Desde el momento que abrimos los ojos, llenamos nuestros pulmones y decidimos, ¿me levanto o no me levanto? ¿Sigo aquí abrigadito o inicio mi día? Tenemos la libertad de decidirlo. Tenemos piernas para pararnos, brazos para hacer cosas, ojos para ver, oídos para oír, boca para hablar. Podemos vivir la vida. Incluso hay quienes con limitaciones han decidido vivir plenamente la vida. Solo por mencionar un ejemplo, por si no viene una imagen a su mente. Nick Vujicic, sin brazos y sin piernas, ha dedicado su vida a alentar a las personas a seguir la vida tomados de la mano de Dios. Él, tomado de la mano de Dios, el que no tiene manos. Él ha ido a muchos lugares que no tiene pies. Él, que debiera estar deprimido, tomando medicamentos, pidiendo ayuda, lamentándose. Él anima a otros porque ha tomado una decisión, seguir el camino de la vida, el camino de la verdad. Y yo sé que hay días que deben ser difíciles. Hay días en que debe luchar para tomar la decisión. Hay días en que ha de haber estado desanimado y quizá en alguna oportunidad debió ayudarse con un medicamento o con un psicólogo, no lo sabemos. ¿Y eso es malo? ¿Lo hace menos? No, porque la perseverancia en seguir el camino es la que marca la diferencia. Dios sabe que fallamos, Dios sabe que vamos a fallar, pero lo importante es levantarse de nuevo. Pablo dijo, no es que lo haya conseguido, pero sí, sigo y prosigo hasta alcanzar la meta. Lucas 6, 27 al 33 también es un texto bíblico que nos puede servir para fundamentar estos puntos que hemos ido conociendo en la didaje. Creo que hay muchas cosas que la Biblia nos puede enseñar y ya hemos visto muchas, pero si hemos de elegir algunas fundamentales, la didaje enfatiza algunas. La enseñanza de los apóstoles enfatiza algunas cosas que son efectivamente fundamentales. El segundo mandamiento que nos presenta la didaje lo presenta de este modo, en este texto. No matarás. Y quizás ese no es el segundo mandamiento de los 10 mandamientos, pero la didaje se presenta así porque el primero es amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. El segundo es un conjunto de cosas que las reúne también en uno. No matarás, no cometerás adulterio, no serás corruptor de muchachos y no fornicarás, no robarás, no tendrás trato con magia, ni harás hechicería, ni matarás a un niño con un aborto, ni matarás al recién nacido, no codiciarás los bienes de tu prójimo. Hay varias cosas que aquí menciona,
pero yo coloqué en negro algunas que me llaman la atención. Bueno, cuando dice no matarás, sabemos que la Escritura nos amplía eso al decir no hablarás mal de tu hermano, y en palabras no de un apóstol, en palabras de Cristo. Entonces, aquí se nos da el principio esencial, pero ese estándar superior debemos recordarlo. Ese estándar superior que se nos presentó en el primer punto, en el primer mandamiento, se debe extender en nuestro entendimiento a lo que nos dice la Didaché en este segundo mandamiento. Del mismo modo, no cometerás adulterio no solo es el no consagrarse a la promesa en el matrimonio y tener una relación con otro, sino que también tiene que ver con la infidelidad respecto de Dios. Ser infiel a Dios es adulterar el pacto con Dios. El adulterio tiene esas dos connotaciones y el llamado de un estándar superior de vida es a la fidelidad del pacto. Cuando hablamos de adulterio, entonces la fidelidad es romper la fidelidad al pacto de los principios de Dios. Se nos habla aquí de no corromper a los muchachos y no fornicar. Y quizás esto pudiéramos darle, y por supuesto lo tiene, un sentido de la santidad sexual. Pero también tiene que ver con corromper la identidad, con corromper los valores y los principios. Hoy la corrupción sexual viene al mundo a los jóvenes y cada vez más a temprana edad a los niños, diciéndoles, no eres necesariamente lo que tu biología te dice. O sea, la corrupción no comienza siendo sexual, sino que lo que primero que ataca es la identidad. Y le dice después, puedes ser lo que tú quieres o lo que sientes. En un discipulado compartí esta semana unas imágenes. La primera imagen es el primer matrimonio de Roger, creo que se llama, Jenner, un atleta norteamericano. Ese primer matrimonio en los años 70 tuvo una hija. Como buen norteamericano se casó 3 veces, luego viene un segundo matrimonio en el en los años 80 y finalmente un tercer matrimonio en los 90 con la madre de las televisivas, yo no he visto nunca, pero he oído nombrar las televisivas Kardashian. Entonces un hombre con cierta visión o exposición pública. Como atleta ganó en las Olimpiadas, medalla de oro, y públicamente, por casarse con la Kardashian y tuvo hijas con ella, bueno, tiene hijos en estos 3 matrimonios, también se hizo público. Pero el año 2015, Jenner decide que en realidad va a hacer lo que siempre sintió que era, y hace el proceso con hormonas y el proceso quirúrgico y se convierte en mujer. Hoy día, Jenner, como mujer, tiene una pareja mujer y está pensando presentarse a parlamentaria por California. Es la identidad lo que se ataca. Algo atacó esta identidad de muy joven en este hombre que hoy día cree que es mujer y se hizo físicamente a través de manipulación que hoy día permite la ciencia, entre comillas, médica y farmacológica, se hizo mujer. Entonces, cuando vemos corromper muchachos, son muchas cosas. He estado meditando en estos días. Creo que algo que corrompe a nuestros muchachos porque los oprime, los descentra, no les permite saber quiénes son, explorar su verdadera identidad como criaturas de Dios, es el sistema educativo. Entonces, vayamos entendiendo no literalmente lo que nos dice la Didaché, del mismo modo que no entendamos restrictivamente lo que nos dice la Escritura. Debemos poder aplicarlo a este tiempo. Por eso me llamó la atención que la Didaché diga,
tan tempranamente, algo que hoy día es muy extendido, es un mal muy extendido en el mundo. Ni matarás a un niño con aborto. Hoy día el aborto no solo es una práctica que termina la vida de lo que va a ser lo que es una persona en gestación, sino que además es un tremendo negocio. No voy a hablar ahora de eso, pero aquí hay dos potestades satánicas presentes. Está el Dios que recibía como sacrificio a los niños, Moloch. Gracias a mi esposa, no me acordaba el nombre, ya me lo sopló. Estaba diciéndolo lento porque no me acordaba. Moloch. Y también está el Dios del dinero, Mamón, unidos en una sola práctica extendida en el mundo, que ha financiado casi todas las campañas de lado y lado, republicano y demócrata, durante las últimas décadas en Estados Unidos, y que se ha extendido en el mundo a través de ONG, de cursos gratuitos, como, no me acuerdo el nombre, pero hay una fundación pro familia, APROFA, en Chile, que también es subsidiaria de Planet Parenthood, la gran transnacional de abortos, que hace grandes negocios y, entre otras cosas, con los restos de los fetos de los abortos. Se descubrió un escándalo hace 4 o 5 años atrás. Venden material genético humano para la industria cosmética, por ejemplo. O sea, matanza y dinero como dos grandes potestades satánicas que están extendidas en el mundo. Pero ya tempranamente se nos habla de no matar niños con aborto. Pero no solo no matarlos literalmente, o sea, terminar su vida en el vientre, sino que también no matarlos corrompiendo su identidad, su desarrollo normal, natural, en el plan y diseño de Dios. Somos llamados a presentar un diseño de la vida y de la identidad distinto al que nos habla el mundo. Y para eso debemos crecer a un estándar superior de vida. Reemplazar todas las mentiras que entraron en nuestras experiencias, en nuestra educación, en lo que vemos en los medios constantemente hasta el día de hoy, por la verdad de Dios. Vemos entonces que esto de los dos caminos no es una cosa hermosa que nos inspira espiritualmente o que nos llama a una conducta moral distinta, sino que también se refiere a algo del día a día. Recuerden, lo esencial que estamos viendo es que fuimos y somos hechos libres para decidir. Y todos los días decidimos. La vida, dije, está hecha de decisiones. Agrega la Didache, no serás de doble ánimo ni de doble lengua, porque la lengua falsa es un lazo de muerte. El texto de la Didache no es muy extenso, no son muchas páginas. Es una síntesis de aspectos fundamentales. Y nuevamente me llama la atención esto que hoy día nos afecta tanto en el mundo, que es una problemática muy extendida, doble ánimo. Leía 3 estudios que compartí en la semana que dicen, uno de ellos de agosto del 2019, que decía que 1 de cada 5 chilenos tenía ese año alguna enfermedad mental. 1 de cada 5 chilenos. Luego, a inicios del año 2020, otro estudio, el primero es de la Facultad de Medicina, de la Escuela de Medicina de la Universidad Católica. El de febrero del 2020 de la Escuela de Medicina de la Universidad de Chile decía que el factor mayor que produce enfermedades mentales en Chile es el modelo económico. Y en abril de este año, el informe Ipsos, que midió el deterioro o mantención de la salud mental en el mundo a un año de coronavirus, descubrió o identificó que Chile es el segundo país que más ha deteriorado su salud mental en el mundo, junto con Turquía. Entonces, esto del doble ánimo parece ser una presencia en los estilos de vida contemporáneos y una realidad en Chile también. Me llama la atención que sea uno de los aspectos, de tantos aspectos que habla la Biblia, que la Didache releva. Al parecer ya era un problema en el siglo I también.
¿Cuál es el fundamento de esto que nos habla el segundo mandamiento de la Didaché? Para dar solo algunos ejemplos. En Mateo 18:6 encontramos que se dice esto: y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Qué fuerte es esta imagen, pero significa algo. ¿Cuánto representan para Dios los niños? Francisca, tú que estás estudiando educación parvularia, todo el que trabaja con niños en la educación básica o media, o también, Adolfo, tú que trabajas con jóvenes, que en muchos aspectos, sobre todo lo que es el desarrollo emocional, son como niños. Estamos llamados a una tarea clave. Necesitamos la guía del Señor para esto. Porque si hacemos tropezar a algunos de esos pequeños, Dios presta atención especialmente a esto. Por eso la función docente ha sido tan oprimida en este sistema satánico del neoliberalismo en Chile. Ha sido tan despreciada y es tan difícil ser docente en Chile como para que a un ministro se le ocurra la genial idea de traer personas de afuera. No sé si querrían venir, porque se ha hecho muy difícil, y no solo en Chile, pero especialmente en Chile. Trabajar con niños. ¿Y de quién es primero esa tarea? De los padres. Por eso el sistema satánico ha hecho difícil que los padres asuman la tarea de guiar a sus hijos. Les pone excusas. Cansado por el trabajo, cansado por las tareas del hogar o porque los dos trabajan, se ha desfigurado el diseño de Dios. Es importante no hacer tropezar a los pequeños. Y cuando dice pequeños, insisto, Pablo habla de que hay algunos cristianos adultos con algunos años en el camino que parece que aún necesitan tomar leche porque son como bebés. Entonces, pequeños no tiene que ver solo con edad y tamaño, tiene que ver con inmadurez y madurez. Santiago 1:8 nos habla esto que está al final del punto anterior que yo citaba de la Didaché. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Recuerden, el capítulo primero, la Didaché se refiere a los dos caminos y el doble ánimo afecta la capacidad de seguir firmemente un solo camino. El doble ánimo nos hace zigzaguear, nos hace tener que volver al camino, volver a la senda correcta. Por eso es importante este punto. Debemos combatir el doble ánimo. Debemos ser de un solo ánimo. Y no significa que no vamos a sentir cosas o a dudar en nuestra mente. Nos va a ocurrir. Pero al momento de decidir, hay que decidir. Y hay que afirmarse en esa decisión. Para eso solo Dios nos va a ayudar. Porque si nos afirmamos en una palabra en nuestra decisión, va a ser distinto a una opinión o a una emoción que afirma nuestra decisión. El segundo mandamiento agrega: no serás avaricioso, ni rapaz, ni hipócrita, no tendrás mal genio, ni serás orgulloso, no albergarás malas intenciones contra tu prójimo. Insisto, hay muchas cosas que nos enseña la Biblia, pero la Didaché enfatiza algunas. Y me llamaron la atención estas. No son muchas más las que contiene el capítulo 1 de la Didaché, los dos caminos. Pero yo he tomado algunas de estas como una síntesis de la síntesis, que creo que nos pueden hablar en desafíos que nos desafían a todos, a mí también, a crecer en ese estándar de vida que Dios tiene para nosotros, hasta alcanzar la estatura del varón perfecto. Juntos, no solo, recuerden, así lo dice la Escritura. ¿Qué versículo fundamenta esto? El Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Cuando damos lugar a la ira y al enojo, nos deslizamos del camino de la vida, de la bendición, al camino de la muerte y de la maldición. Y a veces inconscientemente. Por eso después que hemos dicho o hecho algo, viene remordimiento, viene culpa,
porque sabemos que nos hemos deslizado inconscientemente, pero en la práctica ya lo hemos hecho, del buen camino al mal camino. Hay que evitar entonces la ira y el enojo para que no nos ocurra esto. Ahora, si estamos en Cristo, no debemos dar lugar a la culpa y al remordimiento. Debemos arrepentirnos, pedir perdón a Dios y a quien ofendimos. También debiéramos restituir a quien ofendimos. No solo pedir perdón, restituir. Ese es el estándar al que Dios nos llama. Proverbios 21-24 nos dice, escarnecedor, irritante, es el nombre del soberbio y presuntuoso que obra en la insolencia y la presunción. No debemos considerarnos más a nosotros que a los demás. Debemos ser humildes. Eso, la soberbia, el orgullo, lleva a la ira, lleva al enojo, lleva a la falta de perdón, lleva también a deslizarnos al mal camino, al de la maldición, al de la muerte. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Y todo esto que nos dice la palabra es para hacernos ver que con la palabra podemos reconocer, discernir los pensamientos e intenciones del corazón, de los demás, claro, pero también los nuestros. David clamaba, muéstrame, Señor, la inclinación al pecado en mi corazón. Muéstrame si hay algo malo en mi corazón para resistirlo y no caer en ese camino, no deslizarme por allí. No caigamos en la tentación de que lo que nos dice Hebreos 4:12 lo apliquemos para discernir las intenciones de los demás, que es bueno, es útil, pero es bueno y útil para actuar como ya nos ha dicho la didaché fundada en la palabra de Dios. Perdonando, amando al enemigo, bendiciendo al que nos maldice. Es bueno poder discernir los pensamientos y las intenciones de otros, pero es más importante poder discernir los pensamientos e intenciones nuestros. Finalmente, el camino de la muerte, en este capítulo 1 de los dos caminos, dice en la didaché, el camino de la muerte es este. Ante todo es malo y lleno de maldición. ¿Qué contiene el camino de la muerte? Homicidios, adulterios, concupiscencia, fornicación, robo, idolatría, artes mágicas, hechicería, saqueos, falsos testimonios, hipocresía, doblez de corazón, traición, orgullo, malicia, tosudez, codicia, palabras obscenas, celos, audacia, engreimiento, jactancia. ¿El fundamento para esto? Bueno, volviendo un poco antes de ver el fundamento, cualquiera de estas cosas cuando les damos lugar nos hacen deslizarnos del buen camino al mal camino, del camino de la bendición y la vida al camino de la maldición y la muerte. El fundamento lo encontramos en Romanos 1, 29 y 30. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Este es el camino de perdición. Pero Dios si caemos en conductas de este tipo, habiendo recibido a Cristo, no estamos condenados siempre y cuando seamos capaces de reconocer que hemos caído en estas conductas, detenernos, decidir no persistir, cambiar de rumbo, volver al buen camino, pedir perdón y restituir a quien dañamos. Encontramos también en Colosenses 3, versículo 8, esta afirmación. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, las que mencionaba Romanos 1 y las que menciona Colosenses 3:8. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Es un llamado a otro estándar de vida. Es un permanente llamado a crecer, a madurar, a ser más como Cristo y menos como nosotros. Pablo decía, ya no vivo yo,
Cristo vive en mí. Sentí que era muy importante, especialmente con lo fuerte que se está levantando en el mundo, una serie de principios que cada vez también suenan más fuertes en nuestro país, que son anti Dios, anticristianos, contra los principios de Dios. Va a ser sutilmente más difícil estar claros en que nuestra conducta cotidiana debe reflejar la verdad y no la mentira. Y somos llamados a este estándar de vida diferente. Y que Dios sabe que somos débiles porque se hizo hombre en Cristo y Cristo fue tentado en todo. Y la palabra nos dice que no vamos a ser tentados en cosas que no hayan sido tentados otros antes y no lo seguirán siendo. Pero que el Espíritu de Dios está en nosotros y que Cristo está con nosotros para ayudarnos y poder superar esas tentaciones. De la segunda parte, solo voy a mencionar que contiene temas como el bautismo, el ayuno y la oración, la Santa Cena, oraciones para después de la cena, apóstoles y profetas, ayuda al caminante, sustento de profetas y maestros y celebración del Día del Señor, elección de obispos y diáconos y el fin de los tiempos. Claramente nos habla de cómo estos principios de la primera parte de un estándar de vida, de una moral, de una vida cristiana, se deben expresar en un cuerpo, en una organización que es la iglesia. Si a alguien le interesa, les puedo enviar la Didache si la quieren leer. Yo solo voy a mencionar, no los voy a desarrollar, dos cosas: la Santa Cena y el fin de los tiempos. Hoy no voy a hablar del fin de los tiempos, ni voy a hablar de la Santa Cena. Hoy tenemos Santa Cena. Y antes de que la tomemos, ya creo que todos tienen preparado lo que necesitamos para ella. Quiero que veamos un video que nos habla del sentido esencial de la Santa Cena. Y quiero que imaginen esto. La Didache nos habla de la Santa Cena. Y la cena en ese tiempo era en casas fundamentalmente. Era compartiendo. Una familia recibía a otras. No todas las casas eran, no era cada uno en su casa, sino que las casas se volvían el lugar de reunión. A veces era en el templo de Jerusalén, para ciertas fiestas, la Pascua, por ejemplo. Pero la Santa Cena era en las casas. Y como era un tiempo reunir para compartir la palabra, con los apóstoles en principio, luego con los discípulos de los apóstoles, se compartía la palabra, se alababa y se comía una cena, como lo hizo Cristo. Él comió una cena, comió cordero, comió, como nosotros comeríamos en la noche, la cena, en la tarde, el equivalente al almuerzo, pero llegando a la tarde-noche. Y en un momento de la cena se celebró la Santa Cena. Ya no lo hacemos así nosotros comemos en cada casa, vamos a la iglesia, ahora no, nos reunimos virtualmente y celebramos solo la Santa Cena. Cuando volvamos, creo que vamos a hacer un día, una cena y una Santa Cena. A ver si nos organizamos todos para hacerlo, para vivir la experiencia que vivía esa iglesia primitiva, de compartir. Y por eso me gustó mucho lo que el Espíritu llevó a Victoria a hacer hoy al inicio. Darnos tiempo para saber cómo estamos, qué nos ha ocurrido. Porque eso debiera ser nuestra reunión del domingo. Hablar de nosotros, preocuparnos de nosotros, compartir, alimentar nuestro cuerpo como alimentamos nuestra alma y alimentar nuestro espíritu con la Santa Cena también. Veamos este video que resume el Evangelio de Lucas y que desarrolla el último capítulo del Evangelio de Lucas, que contiene la resurrección de Cristo y los 40 días que estuvo con los discípulos antes de partir al cielo donde está hoy. Hemos estado viendo la historia de Jesús, como se cuenta en el Evangelio de Lucas. Empieza con la llegada de un rey improbable, nacido en circunstancias pobres y humildes. Luego, vemos a Jesús como el maestro profeta. Él pasaba a través de Israel llamando al pueblo a vivir de manera radical, donde los enemigos se hacen amigos, los pobres son cuidados, donde las personas encuentran perdón por sus fracasos.
Él iba de ciudad en ciudad, invitando a la gente a seguirle y a vivir bajo el gobierno de Dios de una manera completamente diferente. Mientras hacía muchas señales y maravillas, muchos israelitas empezaron a tener esperanza de que Él liberaría a Israel de los romanos y establecería un nuevo reino de paz y justicia. En resumen, que Él traería el reino de Dios. Ahora, los líderes religiosos de aquel día también estaban esperando el reino de Dios, pero para ellos, el mensaje de Jesús era una amenaza. Sí, ellos esperaban ganar poder y prestigio cuando todo esto sucediera. Pero Jesús dijo que el reino de Dios pertenecía a los pobres, a los rechazados, y que el verdadero poder es servir a otros en amor. Este conflicto se intensificó cuando Jesús, mientras estaba en Jerusalén, interrumpió los sacrificios del templo y llamó a los líderes de Israel un grupo de rebeldes. Así que arrestaron a Jesús y lo acusaron de ser un rey rebelde delante de las autoridades romanas. Él fue entregado para ser ejecutado, aunque era inocente, pero luego fue sacado de la ciudad y condenado a muerte con acusaciones falsas. Esto nos lleva a la sección final del Evangelio de Lucas. Había un líder religioso llamado José, quien se oponía a la ejecución de Jesús y pidió que su cuerpo le fuera entregado para poder sepultar a Jesús en una tumba cercana. Luego, un par de días después, algunas mujeres que habían seguido a Jesús vinieron a visitar la tumba y la encontraron abierta y vacía. Se encontraron con estas figuras misteriosas que les dijeron que Jesús había resucitado de los muertos. Así que ellas huyeron aterrorizadas y nadie creyó lo que reportaron. O sea, Él no puede estar vivo. Todos lo vieron morir. Ahora, justo afuera de Jerusalén, había un par de seguidores de Jesús que estaban saliendo de la ciudad, viajando en el camino a una ciudad llamada Emaús. Y ellos estaban tristes y confundidos por todo lo que acababa de pasar. Luego Jesús se aparece caminando junto a ellos, pero ellos no saben que es Él. Sí, eso es extraño. ¿Por qué no podían reconocerlo? Es extraño, pero una imagen realmente importante para Lucas. Ellos, por alguna razón, están ciegos a Jesús. Así que Jesús les pregunta, ¿de qué están hablando? Y ellos empiezan a contarle acerca de Jesús, un poderoso profeta que ellos esperaban rescataría a Israel. Pero en lugar de eso, fue ejecutado. Algunas mujeres dicen que está vivo, lo que es una locura. Esto es demasiado. Nos vamos a casa. Así que Jesús intenta explicarles que esto es a lo que las escrituras judías habían estado apuntando todo el tiempo. Que Israel necesitaba un rey que sufriría y moriría como un rebelde, a favor de los que en realidad son rebeldes. Y que Él sería vindicado por su resurrección para que pudiera darle vida verdadera a aquellos que la recibieran. Pero esto todavía no tiene sentido, y están más confundidos que nunca. Lo que nos lleva a la escena cuando ellos se sientan a comer con Jesús. Él toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da, justo como lo hizo en la última cena. Claro, esta es la imagen de su cuerpo quebrantado, su muerte en la cruz. Y es cuando toman el pan que ha sido partido, que sus ojos son abiertos para ver a Jesús, y Él desaparece. Y la escena termina. Esta es una historia acerca de cómo es difícil ver a Jesús por quien Él realmente es. Sí, esto es brillante. Quiero decir, ¿cómo pudo el poder real de Dios y su amor ser revelado a través de la vergonzosa ejecución de este hombre? ¿Cómo puede un hombre humilde convertirse en el rey del mundo a través de la debilidad y el autosacrificio? Esto es muy difícil de ver, pero este es el mensaje del Evangelio de Lucas. Requiere la transformación de tu imaginación para verlo y abrazar este reino completamente diferente de Jesús. El Evangelio de Lucas termina con Jesús y todos sus discípulos juntos en otra comida. Y todos están asombrados por su cuerpo resucitado. Quiero decir, Él sigue siendo humano, pero es mucho más. Sí, Él ha pasado a través de la muerte y salió al otro lado, una pieza de la nueva creación que caminaba y hablaba. Y luego Jesús les dice que Él les dará el mismo poder divino que lo sostuvo a Él, para que ellos puedan ir y compartir las buenas nuevas del reino de Dios con otras personas. Después de eso, Lucas nos dice que Jesús fue llevado al cielo, lo que es una salida genial y todo, pero ¿por qué desaparecer en el cielo? En el Antiguo Testamento, los cielos son el lugar del trono de Dios. Están por sobre todo. Así que esta es la manera de Lucas de mostrarnos que Jesús ha sido entronado como el Rey divino de todo el mundo. Sus seguidores se quedan en Jerusalén, adorando a Dios y Jesús, esperando por este nuevo poder. Y aquí es donde el Evangelio termina.
Ahora Lucas escribirá acerca de cómo reciben este poder y llevan las noticias por todo el mundo. Y de esto se trata su segundo volumen, el libro de Hechos.